Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de nuestra serie 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión, verdaderamente gustosa por estar en la Escuela Libre de Derecho, en un auditorio que además, déjenme decirles, el comercial es de un gran paisano mío, el doctor Emilio Rabasa, chiapaneco ilustre, constitucionalista eminente. Estamos aquí, además con la presencia de un nutrido grupo de alumnas y alumnos que están cursando la carrera y que vamos a atender sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, porque este programa trata de entender cuál es el papel, el rol, la función constitucional que tiene nuestra Suprema Corte de Justicia dentro del sistema constitucional mexicano, cuáles son sus competencias, cuáles son sus dinámicas, su funcionamiento, el impacto de sus decisiones. Y para poder realizar este diálogo nos acompañan 4 invitados, 2 invitadas, 2 invitados de lujo, porque todos son profesores, profesoras de la Escuela Libre de Derecho. Le doy la bienvenida a Claudia Aguilar Barroso. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Claudia es profesora de la Libre de Derecho, pero también es abogada postulante. Así es que con el gran gusto de estar aquí contigo. Gracias, César. Buenos días. También le doy la bienvenida a Olivia Castellanos Ichante, también es profesora de Derechos Humanos aquí en la Libre de Derechos y también abogada postulante. Gracias, César. Qué gusto. Le doy la bienvenida a Jorge de Ibarrola, quien es profesor también de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, abogado postulante y también preside la barra sobre la Ciudad de México en la escuela, en la barra mexicana de abogados. Gracias, Jorge. gracias. Qué gusto. Y también Arturo Ramos Obarzo. Arturo es el director de investigación e informática jurídica aquí en la Escuela Libre de Derecho. Gracias, Arturo. Un gusto estar aquí contigo, César. Encantados de estar aquí. Lo cierto es que estamos en la parte final de esta serie, de esta primera parte de la serie. Como ustedes saben, hemos ido ya a las principales universidades del país que imparten la carrera de Derecho y hoy por eso nos da inmenso gusto estar con ustedes. La voz la tienen ustedes porque se trata de que veamos qué preguntas, cuáles son sus inquietudes, sus dudas sobre nuestra Suprema Corte de Justicia. Así es que si ustedes han seguido los programas, ustedes saben que ustedes son los protagonistas. Entonces, les quiero dar el uso de la voz para que ustedes nos formulen una pregunta detonadora de nuestro diálogo. Así es que tienen la voz. ¿Quién quiere formular la primera pregunta? A ver, ya aquí te reconocí rápidamente, estás aquí enfrente de nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es David Vega. Primero que nada, les quiero agradecer mucho el espacio y que abran el diálogo con nosotros, los jóvenes universitarios. Y bueno, mi pregunta es que a lo largo de nuestro curso de Derecho Procesal Constitucional hemos tocado ciertos asuntos que son de resolución prioritaria. Y bueno, esto es a solicitud tanto del Ejecutivo como del Congreso de la Unión. Me gustaría saber cuáles son estos asuntos, cuáles son los supuestos que lo determinan y cuándo amerita que nuestro alto tribunal lo admita con esta resolución prioritaria. Muchas gracias, David. Tu pregunta es muy interesante. Déjame contextualizar para que empecemos este diálogo. A la Suprema Corte de Justicia año con año llega un volumen muy importante de asuntos. Ayer recordaba que el año pasado llegaron alrededor de 16,800 nuevos asuntos, nada más en 2023. Es un volumen muy importante en donde destacan sus competencias más relevantes, que es el conocimiento y la resolución de acciones y controversias, pero también de amparos directos, amparos indirectos y la serie de recursos que orbitan en relación con ellos. Dentro de ese volumen, en algún momento se pensó que hay asuntos que requieren que no vayan donde les toca, porque a todos les toca un turno. De hecho, la pregunta del turno salió en uno de nuestros primeros programas. ¿Cómo funciona el turno en la Corte? Bueno, cada uno lleva un orden, un expediente, pero esto nos habla de que hay algunos que se puede solicitar que se atiendan de manera prioritaria. Le querría pedir aquí a mi querido Jorge que nos diga inicialmente un contexto de cómo entender esta figura que tiene la Corte, que es muy significativa. Sí, César, muchas gracias. Mira, efectivamente, el cúmulo de asuntos en algún momento obligó, yo creo que a la Corte proponer una reforma constitucional, que en este caso fue la reforma del 2011, para precisamente permitir que determinados asuntos se atendieran en forma prioritaria, ¿no?
por la Corte, ya sea provenientes de un juicio de amparo o provenientes de controversias y acciones constitucionales. Entonces, esta figura se subió a nivel constitucional en el 2011, en el artículo 94, y permite efectivamente que digamos que la Corte salte este orden que tienen todos los asuntos para atenderlos en forma prioritaria. Son en materia de amparo, como ya dije, en materia de controversia constitucional, en materia de acciones de inconstitucionalidad, pero este tema prioritario está limitado en la Constitución a temas de urgencia. ¿Cómo manejamos esa urgencia? Bueno, cuando está en peligro el interés, el orden público, cuando está de por medio el interés social, y evidentemente eso es lo que permite que esos asuntos se manejen en forma prioritaria. No quiere decir que nos vamos a saltar el trámite de los asuntos. No quiere decir que se va a llevar directamente a resolución el mismo o que no se van a tramitar los recursos, por ejemplo, en materia de amparo o ese tipo de circunstancias. Simple y sencillamente se les va a dar prioridad para su manejo. Ahora, ¿cómo está estructurado? Bueno, pues los entes legitimados para pedir que esta figura se implemente son ni más ni menos que la Presidencia de la República por conducto de la Consejería Jurídica y por otro lado las cámaras de diputados y senadores por conducto de sus presidentes. Le proponen a la Corte que esto se tramite prioritariamente y en la Corte en pleno determina que efectivamente se maneje esto con determinada prioridad, ¿no? Estas urgencias se manejan, como ya dije, en interés social, en orden público, y de alguna otra manera o en otros mecanismos también está previsto en materia electoral por los tiempos electorales, en muchas ocasiones muy importante, por supuesto, o también, como ya vimos que los entes legitimados son el Ejecutivo y el Legislativo, también la Corte tiene un mecanismo interno para darle prioridad a algunos asuntos, ejerciendo, por ejemplo, la facultad de atracción, ¿no?, que es importante, y de alguna manera priorizando los asuntos, ¿no? Es como yo lo vería. Digamos, en algunos programas también hemos visto que la vida de un asunto, desde que llega a la Corte hasta que la Corte lo lista para discutirlo en el Pleno y eventualmente votarlo, es de un año, 3 meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, imaginen si no existiera una figura como esta, realmente tendría que pasar todo ese periplo con toda la secuela interna digamos, del análisis, pero esto supone acotar los tiempos, ¿no, Claudia? Y en ese sentido también es muy importante que lo destaco de lo que dijo Jorge. Una cosa es que se pida, pero otra cosa es que también la calificación de que realmente es un asunto prioritario es al final de la Suprema Corte. ¿Qué más podemos decir sobre esta figura? Exactamente. Me gusta, quisiera usar un símil, es como te saltas la fila, ¿no? O sea, llegan los asuntos, todos se van formando. Es muy buena, muy buena. Entonces, atención prioritaria es, esa persona te puede saltar la fila, Claro. ¿no? Si lo vemos, las mujeres embarazadas se pueden saltar la fila, los adultos mayores, Correcto. ¿no? Así, incluso para votar. Entonces, eso es bien importante porque se saltan justamente por la razón que son asuntos que son urgentes. Hay un catálogo, por ejemplo, en la ley de amparo que dice, pues, si se trata de combatir temas de competencia, monopolios, y al final hay una especie de cláusula abierta donde dice, y todos aquellos donde la Corte estime que precisamente porque, como les explicaba Jorge, pues hay causas de orden público o de interés social, entonces se puede activar este mecanismo. Lo importante es por qué se puso sobre la mesa, porque justamente los plazos que nos señala César, son muy largos, no se saltas ninguna etapa, pero lo que haces es que le digas al ministro o ministra que está a cargo del estudio de ese asunto que lo pase hasta el frente de la fila de los asuntos que tiene que proyectar para que haga el proyecto de manera anticipada y pueda llegar más rápido a ser del conocimiento del Pleno, que normalmente son asuntos que se ventilan en Pleno precisamente por la urgencia del asunto, ¿no? Entonces, es súper importante y este mecanismo se hizo precisamente para que, como todos sabemos que se tardan mucho, pues que estos asuntos que van a ser de interés nacional pudieran ser conocidos mucho más rápido. Sí, lo cierto es que, hay que decirlo, es una figura, ya no sabemos si el 2011 es algo reciente, porque siempre hubo una reciente reforma, pero lo cierto es que ya pasó una década, ¿no? Más de una década. Y lo cierto es que se ha utilizado relativamente poco. Lo cierto es que hay algunas figuras adicionales que también permiten que la Corte conozca de manera más veloz esos asuntos. Uno de ellos son en materia electoral, ¿no, Arturo? Sí. En materia electoral,
porque el mismo texto constitucional establece que previo a que entremos a las elecciones, la norma, las leyes deben estar perfectamente asentadas, ¿no? Para la certeza de cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Sí, efectivamente, Jorge, en materia electoral tiene unas ciertas particularidades porque uno de los aspectos que marca la Constitución es que tiene que estar definidas las reglas del juego, ¿no? Es como si imaginamos ahora que entramos en fase de liguilla en fútbol mexicano, cambian las reglas del play-in y quién va a jugar, entonces hay que tenerlo definido 90 días antes del inicio del proceso electoral. Incluso si nos fijamos en la regulación en acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, los plazos se acortan para resolver justamente y se explica por qué es otra de las razones que tendrían una prioridad para resolver estos temas, tener las reglas del juego democrático bien definidas de manera previa. Entonces se vuelve fundamental definir muy claramente esas reglas, ¿no? Claro. Bueno, esta pregunta que nos formuló su compañero David me parece que ha sido atendida. Olivia, ¿quieres cerrar con algún comentario sobre esta figura? Sí, me gustaría agregar que justo en este momento en que el nuevo sistema o la nueva forma de funcionamiento de la Corte va a operar con 9 ministros solo en pleno, muy probablemente la carga de asuntos y el turno y la lista de asuntos va a ser más larga para todo el funcionamiento de la Corte. Entonces, a lo mejor el reto es que la Corte dé entrada a partes no legitimadas a esta solicitud de atención prioritaria para que todas estas cláusulas, estas hipótesis que establece la ley de amparo, ¿no? O sea, atención prioritaria de asuntos de grupos vulnerables, de medio ambiente, de competencia efectiva y libre concurrencia, que de verdad no pueden esperar o que si se espera puede hacer irreparable el derecho humano violentado, entonces realmente sea resuelto oportuno, como en el uso del recurso efectivo. Claro. Incluso esto es bien interesante porque, de acuerdo a lo que dice Olivia, porque la reforma judicial que ya está en vigor cambia muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que no es efectivamente una atención prioritaria, pero el cambio de los plazos que están dando para todo lo que es en materia tributaria va en la misma lógica, que eso se le dé una prioridad para que tengan plazos acotados y que tengan que resolverse. Entonces, esto va cambiando, pero lo cierto es que sí, muy probablemente con la reforma, la eliminación de las 2 salas, sí genera un impacto que yo al menos no lo advierto del todo positivo en el funcionamiento porque el volumen de asuntos que llega a la Corte es muy elevado y la mayor parte de asuntos lo resuelven las salas, ¿no? Semanalmente, y ahora tenerlo que resolver los 9 ministros que van a formar el nuevo pleno de la Corte, pues va a generar también ciertos desfases y probablemente empecemos a ver problemas de rezago, que es algo que no se observa, al menos en la Corte no se observa. Digo, el volumen de asuntos que llegan y el volumen de asuntos que resuelve. Recuerdo que en estos días comentábamos también acabamos de estar en la Iberoamericana y ahí salió el tema de cuándo la Corte puede delegar asuntos de su competencia para que lo resuelvan o las salas, que eso ya no va a existir, ¿no? O los tribunales colegiados de circuito, que eso sí va a existir todavía, pero requiere un ajuste, ¿no? O los plenos de circuito. Los plenos regionales, perdón. Los plenos regionales. Correcto. Es decir, más allá de los cambios que estamos viendo, viene un segundo momento de cambios a la legislación y después a los acuerdos generales que tiene la Corte, que son muchísimos para ver cómo atienden estos temas. Bueno, la pregunta de David fue una pregunta detonadora muy interesante que nos permitió ya dialogar sobre un aspecto clave de la Corte, pero les queremos devolver la palabra. ¿Quién nos quiere formular una segunda pregunta para que sigamos en este diálogo aquí en la Escuela Libre de Derecho? ¿Sí? A ver, le pasemos el micrófono a su compañera, por favor. Buenos días, mi nombre es Esperanza, me encuentro cursando el 4º año de la carrera y bueno, no es ningún secreto que durante los últimos meses uno de los temas más relevantes para nuestro país ha sido la reforma constitucional del Poder Judicial y cómo la designación de jueces, magistrados y ministros pasa de un proceso político y carrera judicial a una elección por voto popular, que es de los temas más controvertidos. Mi pregunta es, ¿cómo puede este cambio afectarnos? ¿Qué implica esto?
y cómo podría afectar la independencia de estos mismos. Gracias. Esperanza, ¿verdad? Esperanza. Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero hace mucho tiempo, seguramente aquí Jorge y Arturo lo van a recordar. Podríamos decir que esta es la pregunta de los 64,000. Sí, claro. Esta es la pregunta clave de la reforma judicial, al menos en la que se ha centrado gran parte de la atención mediática, política, académica. Es la pregunta clave. Lo cierto es que es una pregunta profunda porque Esperanza nos invita a que dialoguemos sobre las implicaciones del mecanismo de sustitución de todos. Yo les pediría iniciar por la Corte, que es un programa sobre la Corte, pero de ahí se van a derivar también cómo entender también el impacto que va a tener en magistraturas de circuito, judicaturas de distrito. Claudia, yo creo que te pediría que nos hicieras una primera reflexión de cómo es antes. Esperanza habló de un tema clave, un proceso. El mecanismo de nombramiento actual de los ministros sí puede verse como un mecanismo de nombramiento de carácter político. ¿Por qué? Porque hacía converger a la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo, al menos de una de sus cámaras, y ahora pasa a un mecanismo totalmente distinto. ¿Cómo entender esto en lo que ahora teníamos, en el cambio y el posible impacto de lo que viene en el funcionamiento de la Suprema Corte? Exacto. Hoy es la pregunta no solo de los 64,000, sino justo sobre lo que ha quitado gran parte de las discusiones públicas y evidentemente académicas. Creo que el riesgo que está en todos, y voy a empezar por ahí un comentario general, me parece que sí es el riesgo de la politización de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando sustituyes en esta idea de la democratización, entendida como la participación a partir del ejercicio del voto popular para la selección de las personas juzgadoras, la totalidad, pues obviamente sustituyes quizá en una primera instancia la capacidad técnica por la popularidad. Y nosotros, sobre todo ustedes que están estudiando la carrera, saben que tradicionalmente nos formaban en el entendimiento que del Poder Judicial pues habla a través de sus sentencias. Entonces, pues hay ahí un riesgo primigenio. Ahora, entrando primero en el orden de los ministros y ministras, me gustó también, como lo dices, Esperanza, era un mecanismo quizá que no se denominara político, pero participaban pues una terna a propuesta del titular o la persona titular del Ejecutivo y con mayoría calificada de 2/3 partes del Senado, pues llegaban a ocupar los cargos las ministras y los ministros de la Corte. Siempre ha estado cuestionado académicamente, como ustedes bien saben, si esto es una cuestión que le da legitimidad democrática o no, pero también lo que está atrás es cuál papel juegan los jueces constitucionales en un verdadero tribunal constitucional. Y por eso creo que es muy atinado lo que comenta César, separar ese mecanismo de nombramiento donde al final siempre se ha cuestionado. César tiene incluso obra publicada al respecto. No hay mecanismos perfectos para el nombramiento en las altas cortes, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el único ejemplo reciente que tenemos de una alta corte es el boliviano. Es meramente especulativo cómo va a salir el experimento, me parece que sí, con el riesgo que siempre existe de la politización. Otra historia es lo que tú bien planteas, que es sustituir a la carrera judicial por este mecanismo de llegar a los últimos grados de la carrera judicial, a ser juzgador federal, es decir, juez o magistrado, por este mecanismo de elección popular, y que es precisamente lo que ha generado también este enorme debate. El riesgo, me parece que de politización está sobre la mesa. Se dice, quienes están llevando, porque estamos ya en la ruta de implementación de la reforma, están transcurriendo los plazos para que las personas aspirantes se registren ante los comités de evaluación, que los comités de evaluación de cada uno de los poderes de la Unión servirán de alguna manera para hacer un filtro previo de pues, personas que lleguen con las mejores capacidades, no nada más que cumplan los perfiles o los requisitos constitucionales, que como sabemos pues, se redujeron dramáticamente, incluso pues, ya no está el requisito de la edad mínima. Para ser juez de distrito ya no hay ni siquiera requisito de experiencia mínima, puede ser un recién egresado o egresada que con el solo hecho de tener el promedio, las cartas de recomendación y pues que manifieste el interés, pueda llegar a ser una persona juzgadora. Y entonces, pues obviamente hay por lo menos una interrogante de cuál va a ser el riesgo o cuál va a ser el reto importante en el que nos encontramos. Me parece, por lo menos, que tendríamos que abonar a tratar de construir o solidificar, y creo que las estudiantes y los estudiantes como ustedes, con este involucramiento y este interés, pues podemos contribuir a que
este riesgo de politización de la justicia por lo menos no se haga una realidad o tal vez se aminore, siguiendo muy de cerca estos mecanismos, quienes llegan, se van a publicitar las listas y pues todos ustedes siempre saben alzar la voz y entonces que alcen la voz para que lleguen las mejores personas a ocupar los cargos en este nuevo reto que tenemos de cara a la elección judicial el próximo año. A ver, aquí son también varias cuestiones que me parece que Claudia pone ahorita en este comentario general sobre la mesa. Es decir, lo primero que destaca es el cambio en el mecanismo de designación al mecanismo electivo. Ahora los ministros se designaban con la convergencia de voluntades de 2 órganos del Estado y se transforma en un mecanismo electivo en donde, al parecer, en junio del próximo año vamos a estar concurriendo todos a votar en un esquema que tampoco está claro de cómo va a ser. El INE no lo tiene muy claro, los impulsores de la reforma tampoco lo tienen claro, lo han estado diciendo. Es decir, es altamente complejo, pero lo cierto es que estamos ya en esa ruta. Pero también de ahí hay una serie de riesgos. El primero, Claudia me parece que lo pone muy claramente, es el efecto frente a la independencia judicial por esta politización de la justicia. Los criterios para llegar, e incluso yo diría, muy probablemente los criterios para resolver los asuntos van a cambiar, porque el elemento técnico está quedando de lado y se está sustituyendo por un criterio político. Pero hay una serie de riesgos asociados adicionalmente. Jorge, ¿tú cuáles ves, por ejemplo, en el radar? Bueno, los filtros de las personas que van a llegar, ¿no? Yo quisiera apostar porque el trabajo de los comités de selección sea un trabajo profesional, ¿no? Aparentemente las personas que están involucradas pues son gente con experiencia que aparentemente se van a fijar en los perfiles que van a llegar en cuanto al tema de la resolución. Pero un riesgo muy grande es efectivamente la falta de experiencia, ¿no? O sea, la experiencia en las resoluciones judiciales es importantísima para resolver realmente los asuntos, ¿no? Yo no sé qué tanto vamos a poder lograr de resolver los asuntos en el aspecto real jurisdiccional de solución de problemas o vamos a privilegiar una serie de problemas ya con la gente que se seleccione en dar preferencia a sobreseer los asuntos y a que la justicia no se aplique. Y entonces, asunto no resuelto es a justicia negada, ¿no? Y entonces ese es el riesgo verdadero que yo veo, ¿no? La experiencia sobre todo del juzgador que va a llegar a impartir justicia. Bueno, ahí es muy importante, esos son riesgos claros. Yo creo que ahorita estamos discutiendo incluso el proceso de implementación, pero después viene otro impasse sobre justo el acceso a la justicia, porque ahora el debilitamiento de la experiencia y de la carrera judicial, que sabemos que muchos de los que llegan a ser magistrados, jueces, pues claro, empezaron como secretarios, secretarias y fueron ascendiendo en la carrera. Bueno, esa parte también podría perderse y en ese sentido, cuando lleguen los nuevos, en lo que ven el número de asuntos que tienen, que van a ser volúmenes importantes, porque además también desde el COVID para acá traemos también ahí una serie una acumulación, un cuello de botella, en lo que pueden entrar a ver de qué se trataban, en qué fase procesal se quedaron, cuáles son los siguientes pasos de activación. Va a pasar otro impasse ahí, que al final el perjudicado es la persona que está solicitando justicia. Olivia, ¿qué elementos adicionales ves en este tránsito que te preocupen? A mí me parece que uno de los retos importantes es la participación ciudadana en las urnas. Estamos con números, Arturo Ramos lo sabrá mejor que yo, de 60% de votación en las presidenciales y en las intermedias de 40%. Entonces, estamos hablando todo el tiempo de la democratización del Poder Judicial, pero realmente va a haber democracia si llegamos a 40 o a menos porcentajes en la votación. Entonces, una cosa que podemos hacer realmente, y más como escuela de derecho, como abogados, como abogadas, es ser responsables con el seguimiento de las postulaciones de los candidatos e informarnos. Va a ser un número irreal de opciones que va a complicar que en efecto estemos ante un proceso democrático de elección de jueces.
que no es cosa menor, son las personas de las que depende el acceso a la justicia y el verdadero goce efectivo de los derechos humanos. Entonces, la responsabilidad es nuestra en este mundo constitucional nuevo. Claro. Hace unos años me tocó analizar la experiencia de Bolivia. La tengo escrita en un libro. Vean la diferencia, por lo que acaba de decir Olivia es muy interesante. Bolivia tiene un sistema de voto obligatorio, como casi todo, digamos, toda América Latina lo tiene, nosotros somos una excepción, voto obligatorio. Bueno, en la elección de jueces constitucionales, porque Bolivia tiene su Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue el que implementó este mecanismo en 2009, es una constitución bastante nueva, impulsada en ese momento por el presidente Evo Morales. Bueno, aún habiendo un voto obligatorio, el que ganó fue el voto en blanco y el voto nulo. Es decir, sí fueron a votar porque están obligados a ir a votar, pero votaron en blanco o nulificaron. Y recuerdo, ahorita no lo traigo, sí, cerca del 60%, pero imagínense, no lo traigo tan preciso, pero es cuestión de verlo, pero los que llegaron y fueron los integrantes del Tribunal Constitucional, llegaron con el 7% de los votos, los primeros, los más altos, el 5% los segundos, el 3% los terceros y los últimos, porque ahí se elegían 7 magistrados propietarios y 7 suplentes, y ahí van todos, ¿no? Los últimos se eligieron con el 1.5% de los votos. 1.5%, y entraron a formar parte del tribunal. Es un tribunal que además ya cambió y por eso ahorita está en problemas, porque como cambió el presidente, pues cambian también ellos de visión política y ahorita Bolivia está en un problema con esa elección. Pero lo saco por este elemento. Imagínense, en un sistema obligatorio sucedió esto. Nosotros que tenemos un voto potestativo, realmente va a tener una atracción para que la ciudadanía mexicana vaya y realmente los vote. No le sumas el número de personas que en principio, si todos postularan, los candidatos y candidatas que deben llegar, van a llegar cerca de 16,000 en números redondos aspirantes a las boletas, que también ese es otro reto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo va a diseñar el INE? Porque cada uno de los poderes puede postular aproximadamente 5,465 personas aspirantes por el número de cargos que se eligen el próximo año. Entonces, sí, esos son los retos que cada uno que mencionas. Esa parte no está muy clara. Ahí también, sí. Arturo, esa parte no está muy clara porque es muy probable que la forma en cómo vamos a votar a la judicatura nos obligue a aprender una nueva forma de votar. Ahorita más o menos ya nos estamos interiorizando en cómo votamos, el tipo de boletas que tenemos para la presidencia de la República, para el Senado, para la Cámara, pero es algo distinto, ¿no? Y probablemente tengamos que utilizar mecanismos de votación diferenciados, en donde de una lista nosotros tengamos que anotar. Eso no lo hemos hecho. No estamos entrenados para ello ahorita, ¿no? Sí. Probablemente tengamos que empezar. Sí, efectivamente estamos en tierra desconocida. Ni siquiera tenemos las leyes secundarias necesarias. Comentábamos en el bloque pasado que en un proceso electoral normal ya sabemos las reglas, aquí no. Entonces, eso complica adicionalmente. Me imagino que, dado el cúmulo enorme de candidaturas, de postulaciones, pues eventualmente pensar una boleta diferente. Se habla de que los electores tendrían que anotar las opciones, pero habría que ver experiencias de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay elecciones, en Florida, por ejemplo, donde la boleta es con un punzor. Es decir, hay una serie de opciones y lo que hace el elector es, digamos, presionar para perforar la boleta. Incluso hay máquinas contadoras que es más automático el voto. Me imagino que debemos de estar pensando ese tipo de cosas, pero no ayuda el hecho que no tengamos hasta el momento, ya con un proceso electoral iniciado, pues las leyes que tengamos que utilizar, ¿no? Entonces es un problema adicional a lo que ya implica pues, un modelo totalmente nuevo. Exacto. El proceso electoral para elegir a ministros, magistrados, jueces, ya empezó. Y estas reglas no están definidas. Entonces, eso es un problema que no había pasado nunca. Es verdad, esto está sucediendo muy velozmente, pero hay muchas cosas abiertas. Y como ustedes pueden ver, es un cambio que no tiene claridad en cuanto a su forma de implementación. Su referente comparativo no nos ayuda, es Bolivia, y ahí no han salido bien las cosas. Ahorita mismo no han podido, nada más se los digo porque esa es una noticia reciente, ahora mismo no han podido elegir
a los nuevos que ya terminaron su mandato. Y lo que hicieron los que ya habían llegado fue un ejercicio bien interesante. Ellos mismos se autoprorrogaron en el ejercicio. Carlos. Dice, bueno, no ha habido elección porque no se puede hacer la elección, hay muchos problemas políticos, pues nos quedamos de mientras, ¿no? Y entonces ellos ya se quedaron, se autoprorrogaron, hay un problema político, entonces el referente no nos ayuda, ¿sí? Y la forma de implementación tampoco, porque hay muchísimas cosas sueltas de tal suerte que estamos en un momento sumamente complicado, ¿no? Pero bueno, les veo sus caras de preocupación, así las tenemos todos, ¿no? Vamos a ver, esperemos que haya una ruta que próximamente nos dé claridad sobre este tema. Y bueno, creo que con eso hemos atendido una pregunta muy, muy significativa de Esperanza, que además tiene un nombre que yo lo quiero retomar. Tengamos esperanza de que van a venir decisiones mucho más racionales en todo este proceso. Gracias. Les quiero devolver la palabra a ustedes. Vamos, 2 preguntas muy interesantes, así es que no dudo que venga una tercera en el mismo sentido. ¿Quién nos quiere formular otra pregunta? ¿Sí? A ver, los veo aquí, su compañera. Buenos días, mi nombre es Fernanda, estoy en 4º año de la carrera. Primero, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y bueno, mi pregunta es respecto al proceso de selección para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral. Tengo entendido que previo a la reforma judicial, la Corte participaba en este proceso de selección. Mi duda es en qué consistía esta participación. Gracias. Fernanda, va en sintonía con lo que acabamos de ver, porque es verdad, hasta ahora en el mecanismo de designación de los magistrados electorales, magistradas electorales, tanto de sala superior como de salas regionales, había un peldaño que le permitía una intervención a la Corte. Hagamos de cuenta, era la comisión evaluadora, ¿no? La comisión evaluadora de los perfiles para proponer ternas que después pasaba al Senado de la República y el Senado era quien las definía, quien las aprobaba. Pero ahora también esto cambia porque también ellos van a entrar a este nuevo mecanismo de nominación, así es que todo esto trae un cambio significativo porque la materia electoral es una materia además que en nuestro país tiene un desarrollo muy robusto, muy importante, y en ese sentido los cambios también ahí se van a hacer sentir. Arturo, tú has estado muy cerca también de la cuestión electoral, es que te pediría que tú empezaras con el panorama de cómo entender este cambio, cómo es el ahora, qué vamos a ver en el futuro. Sí, efectivamente, Fernanda, muy buena pregunta. Bueno, pues antes la Corte era un mecanismo colaborativo. La Suprema Corte presentaba una terna, una postulación para los cargos de magistraturas de las salas regionales y era el Senado el que elegía, ¿no? Designaba a partir de esa terna. Entonces era claramente un mecanismo colaborativo entre poderes. La Corte hacía esa propuesta y el Senado definía. Eso evidentemente va a cambiar con la reforma, ahora serán también electos popularmente. De hecho, el proyecto original del ministro González Alcántara, digamos, reconocía que debería seguir, respetaba que fuera por el voto popular, estas magistraturas, y en ese sentido, pues también entran en esta lógica, ¿no? Ahora la Corte, su participación será a partir de estos comités que harán las postulaciones, viene todo el tema de la insaculación y después también será sujeto a voto popular. Es decir, es otra lógica, cae dentro de esta misma circunstancia que tiene que ver con el voto popular y las enormes pues, expectativas, riesgos, miedos que se tienen de algo que no tenemos pues, bien definido por lo que hemos dicho ya previamente. Entonces, evidentemente, pues tenía su crítica porque decía que era un mecanismo en el cual pues eran las cúpulas del poder, las mayorías en el Congreso las que definían estas magistraturas, pero si revisamos perfil por perfil, en términos generales teníamos buenos resultados, buenas designaciones, con perfiles, digamos, sólidos, indicados para la función que implicaba. Y en ese sentido, pues es la misma pregunta de hace rato, nos genera quiénes van a llegar, la participación va a ser muy baja, de hecho ya lo vivimos un poco con el tema de la revocación de mandato y las consultas populares, donde vimos que la participación era bajísima y es previsible, ¿no? Deseamos que no fuera así, pero pues que va a ser baja, ¿no? la intensidad de participación. Es muy previsible que haya más participación para los cargos de ministras, ministros,
ministros, pero ¿qué va a pasar con otro tipo de magistraturas? Y creo que estas pues entrarían en ese perfil, ¿no? La particularidad que tienen estas magistraturas es que resuelven temas muy significativos en materia de elecciones. Entonces, por eso es que en su momento se perfiló un mecanismo diferenciado. Digamos, yo concuerdo con Arturo en el sentido de que el filtrado de la Corte tiene un filtrado importante, pero sí también hay que decirlo, se perfilaron buenos perfiles, pero otros no tan buenos. Hay que decirlo. También de ahí venimos, de ahí viene esta problemática, ¿no? La Corte también ha funcionado con grupos internos, dependiendo de qué grupo era, perfilaban algún magistrado o magistrada, y en ese sentido, digamos, también eso hay que ponderarlo en tema de que el filtrado era bueno, pero los resultados no siempre, al grado de que en esta misma integración, recordemos, después de que se formulan las ternas, se pasan al Senado y se votan, inmediatamente viene una ampliación de mandato que fue totalmente irregular, y eso el mensaje que da era que pues los políticos, los partidos políticos quedaron extremadamente satisfechos de cómo había quedado, al grado de que en una nominación que era de 3, 6 y 9 años, al final fue de 7, 8 y 9 años, ¿no? Les ampliaron de una manera irregular. Entonces, bueno, de ahí viene también esta parte y de ahí viene lo que estamos viendo. No es menor que se haya aprobado la sobrerepresentación con esta integración. Todo viene de ahí, es decir, sí hay que verlo en este caminito, porque ahorita nosotros tenemos que ver cuáles fueron los elementos detonadores de lo que estamos viviendo. Bueno, estos son algunos de los elementos que tendríamos que tener en cuenta. No sé, Olivia, si tú quieres comentar algo más. Aquí nada más recordar una parte en relación también a lo que decía Arturo. La Corte hace ese filtrado, pero previa convocatoria. Era una convocatoria abierta, el que quería iba y se registraba, y la Corte hacía este filtrado. Nada más para que, digamos, quería poner ese punto adicional. Sí, ese punto es muy importante, porque cuando la Corte hace el filtro, participa el Senado, tienes un tribunal electoral que tiene una independencia, ¿no? Porque su independencia deriva del Poder Judicial de la Federación. Y ahora creo que la pregunta que salta a la vista es, ¿qué pasa si el Tribunal Electoral, que es el que califica la validez de las elecciones, también es sujeto de voto popular, ¿no? Entonces ahí no tenemos una convergencia entre los motivos y las razones, y a lo mejor el contexto del hiperpresidencialismo, esta prórroga de mandatos. Entonces, a lo mejor ahí hay algo que tendría que tener unos candados en leyes secundarias que aún no hemos visto. No, claro. Ese es un tema bien interesante, Claudia. Sí, incluso, bueno, retomando lo que dices, es tan interesante el tema de cómo se ha manejado el electoral, sobre todo, porque era una buena idea, ¿no? Como tener un corte límite por especialización de materia, ¿no? Porque tuvo una lógica que se ha venido generando desde que las acciones en constitucionalidad, etcétera. Pero justo lo acabamos de ver, o sea, la última prórroga vino en esta reforma al Poder Judicial. O sea, se extendió el nombramiento de los magistrados y magistradas de la Sala Superior hasta el 2027. La justificación, en teoría, es que justo lo que decía Olivia, van a validar la elección en la que vamos a estar el próximo año todos. Pero había 2 magistraturas que salían en este noviembre que tendrían que haber sido sustituidas, y solamente vamos a elegir por eso las 2 vacantes que han estado en la Sala Superior, porque los actores políticos no se han acabado de poner de acuerdo. Entonces, aunque había ya perfiles con ternas integradas, pues lisa y llanamente no los designaban. Entonces, eso es bien importante. Pero algo que quiero decir también, que se suman los retos que han puesto tanto César como Arturo en términos prácticos de la elección, es que cuadrar el mapa, digamos, el mapa electoral frente al mapa jurisdiccional, o sea, los circuitos que tenemos. Y si piensas en la pregunta que haces, Fernanda, de las regionales, o sea, las salas regionales, es todavía peor. Entonces, hay una convocatoria que emitió el Senado donde trató de salvar, porque la verdad era como, ¿cómo cumplimos con esto? Pero de nueva cuenta, pues le regresa el balón al INE, ¿no? Porque tú resuelves esto, porque tú sabes hacer elecciones. Porque dice, cuando los territorios, los circuitos plurinominales o las circunscripciones electorales no coincidan con los circuitos que tienen que ver con las 32 entidades federativas, entonces, y si toman 2 o más territorios, como sucede en algunos circuitos judiciales, entonces los electores van a poder votar donde quieran.
y todavía no sabemos dónde se van a elegir, dónde se van a instalar las casillas, ni cómo van a ser las casillas y todas estas consideraciones. Entonces, creo que es bien importante también reconocer de dónde venimos y en el caso de electoral, una problemática mayor, porque ya era de por sí órganos jurisdiccionales con alta politización, sobre todo en la sala superior, ¿no? O sea, muchas determinaciones de las salas regionales eran muy sólidas que luego eran revertidas por cuestiones a lo mejor más politizadas en la sala superior y que ellos se van a quedar con estas dos salvedades. Les prorrogaron el mandato hasta el 2027 y además no están impedidos para participar en las elecciones, por ejemplo, en el 2027 para llegar a ser ministros o ministras de la Suprema Corte o una figura que no hemos mencionado acá, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que también va a ser electo. Así es. Aquí destaco esto. Dentro de los mecanismos de nombramiento, los más politizados, sí, claro, es el de la Corte, por lo que implica, pero después es el del Tribunal Electoral. El cambio a un sistema de voto por un sistema de votación popular no detiene esa politización, me parece que la puede exacerbar, digamos. Y como segundo dato, justo esta integración de sala superior ya viene con una segunda prórroga. La primera fue en 2016. Claro. 2016, repito. En ese entonces el Senado dijo, van tales magistrados por 3 años, tales por 6 años, tales por 9 años. Pero después el Senado, modificando un transitorio, les dijo, no, van por 7, 8 y 9 años. Primera prórroga irregular. Esta es la segunda prórroga. Quiere decir que ahí hay algo que vale la pena también decirlo. ¿Qué quiere decir? Que están contentos con esa integración que está sirviendo a ciertos objetivos. Jorge, para terminar con esta, digamos, dar respuesta a esa interesantísima pregunta de Fernanda. Pues mira, terminar en esto después de todo lo que ustedes han dicho es un poco más complejo, pero la realidad de las cosas es que vuelvo al tema de apostar de quiénes van a ser los candidatos. Y aquí se rompe el esquema que venía de que había los perfiles de todo el que quisiera participar. Hacía un filtro la Corte. La Corte mandaba una terna y después se decidía en el Poder Legislativo. Ahora cada poder presenta sus candidatos y aquí no veo tan claro cuál va a ser el esquema de selección de esos candidatos y aquí evidentemente a mí que digan lo que quieran, pero los partidos políticos por lo menos en el legislativo y en el ejecutivo van a estar involucrados. Entonces, ¿quién va a llegar realmente a esos puestos en que nos garantice la especialización en materia electoral, pero también la autonomía e independencia de ese poder, ¿no? Claro. Para destacar y terminar con eso, vale mucho la pena ver, lo decía Claudia. A ver, a los ministros los vamos a votar a nivel nacional. A los magistrados de sala superior los vamos a votar a nivel nacional. Pero a los magistrados de salas regionales se van a votar a nivel de la circunscripción regional. Nosotros tenemos 5 a nivel nacional, en donde cada una de ellas, grosso modo, incorporan 5 o 6 estados de la República, ¿no? Bueno, esa es otra complejidad operativa que no sabemos cómo vaya a funcionar. Solamente los ciudadanos que habitan en esas entidades van a poder ir a votar a estos magistrados regionales. Repito, ahí el INE tiene que decirnos la ruta clara de cómo va a ser, pero esto le añade una complejidad adicional, ¿no? Los de disciplina judicial también son nacionales, pero esto es la particularidad que van a tener. Gracias, Fernanda. Mira, una pregunta también interesantísima. Estamos yendo hacia la parte final ya de nuestro programa, pero nos queda ocasión para una última pregunta, así es que, nuevamente, ¿quién la quiere formular? A ver, su compañero, por favor. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Víctor Rodríguez. Estoy en el 4º año de la carrera, aquí en la Escuela Libre de Derecho, y me gustaría saber, cambiando un poquito de tema, ya que últimamente he visto en las redes sociales que antes de resolver un asunto en ocasiones se llegan a presentar amicus curiae. Me gustaría saber qué son estos amicus curiae, quién los puede presentar y qué utilidad o trascendencia puede tener en resolver un asunto de estos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. No es totalmente un cambio de tema, porque seguramente viste en redes sociales que se presentó un amicus ahora de académicas relevantes de nuestro país y también de otros países sobre la reforma judicial en el momento en el que
iba a resolver la Corte lo que resolvió, de tal suerte que el amicus pues, es una figura muy interesante que ahorita tomó, digamos, notoriedad por eso, pero que también ha existido en otros momentos como parte de la dinámica jurisdiccional de la Suprema Corte. Ahí te pediría, Olivia, que nos ayudaras a entender esta figura, para qué está prevista, cómo funciona, cuál es su papel en el sistema judicial mexicano. Como contexto, un amicus curia es un informe presentado por un tercero ajeno a la controversia para ayudar a resolver el asunto. Creo que el tema está intrínsecamente relacionado con todo lo que hemos estado platicando. Quisiera retomar lo que dijo Clau, la politización de estos tribunales judiciales constitucionales. O sea, el amicus curia puede servir como un contrapeso a todo el tema de estos nuevos jueces que a lo mejor tienen carrera judicial, que a lo mejor no tienen carrera judicial. Y entonces, a través del amicus curia podemos presentar informes para que se actualice la procedencia de la acción, del amparo, de la controversia y argumentos sobre el fondo, argumentos técnicos, datos relevantes sociales y para que uno se comience a discutir en sociedad asuntos relevantes, porque para eso existe, o sea, se presentan los amicus para cuestiones de derechos humanos o sea, ha habido amicus curia en militares con VIH, matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, píldora del día siguiente, ¿no? Entonces, mientras se presenten amicus, ponemos esa información seria, técnica, en la conversación y aparte creo que puede ser una oportunidad para esta nueva Corte, para estos nuevos tribunales constitucionales de lograr legitimación. Ahora bien, eso dependerá del valor que le den si visibilizan los amicus, que ese es el objetivo, ¿no? En otros países del mundo, cuando se presentan amicus, se hace una relación oficial pública, se presentan memorándums en las páginas oficiales de cuál es el contenido resumido del amicus y ligas para que se puedan consultar para la sociedad. Entonces creo que el amicus puede ser una gran figura que tenemos que tener presente hoy más que nunca. Esto es bien interesante porque la Corte, como nuestro Tribunal Constitucional, tiene distintas formas de allegarse de información especializada que proviene de expertos. Uno es cuando la propia Corte lo pide, puede pedir informes especializados. Recuerdo justo con el tema de matrimonio igualitario lo pidió, ¿no? Pidió un informe, recuerdo, porque eso lo vimos también en clase. Pidió a la UNAM el tema de las familias, de los nuevos modelos de familias, pero esta es otra, digamos, otra forma de hacerle llegar a la Corte opiniones de expertos, ¿no? Claramente se basa en ser opiniones de alguien que conoce sobre determinado tema y dice, yo quiero aportar mi conocimiento individual o grupal. Eso también va a ser mucho asociaciones que se dedican al litigio estratégico, clínicas de litigio, y en ese sentido aportar una información relevante, que es importante, hay que decirlo. Estamos hablando de la Suprema Corte, pero la Corte Interamericana también. Digamos, se presentan amicus. Claudia, ¿qué más podemos digamos, decir sobre la importancia de esta figura? Yo sí destacaría, la pregunta que formula Víctor dice, ¿quién puede y qué valor tiene, no? Entonces, creo que quién puede, pues lo dijo Olivia muy bien, o sea, como no eres parte de la controversia, diría prácticamente cualquiera que sea experto o que tenga interés, sin que sea el interés, digamos, de ser parte legitimada en un procedimiento, de hacerle llegar esta información técnica a la Corte o a las Cortes en general. Entonces, eso es muy importante. Y el contenido, pues también puede ser tan amplio como se quiera. Me parece que lo más potente que hemos visto en términos de amicus, y este último, evidentemente, por la circunstancia en la que estamos inmersos en la reforma judicial, porque además fue relacionado y porque además se socializó en redes sociales, por el nivel de académicos que estaba, era muy importante, pero no perdamos de vista el contenido. Se hablaba de cuestiones como la independencia judicial, las garantías para la independencia judicial. Entonces, eso es lo que tenemos que alcanzar a ver en el contenido de un amicus. Los otros que mencionaban también son igualmente relevantes y en términos muy recientes, por ejemplo, busquen los amicus que han presentado grupos como Intersecta en términos de prisión preventiva oficiosa, en términos de personas que están en internamiento porque son personas con discapacidad, porque todo esto es muy importante, porque a veces, y esto
a veces tratando de encontrar algo muy positivo de lo que estamos viviendo, para la nueva abogacía, para ustedes que van a salir a ejercer la profesión, es bien importante porque alcanzas a ver todas estas otras herramientas que tienen, que están más allá de lo estrictamente previsto en la norma, pero el potencial que tienen también para hacerle llegar a quienes van a resolver, pero para que sobre todo no estén tan alejados de la realidad. ¿No? Es muy fácil decir, no, pues es una persona que tiene una condición de una discapacidad importante, no puede tomar determinaciones. Cuando vas y acudes a los expertos, te das cuenta que eso no es armónico con los derechos humanos, que la Corte Interamericana tiene presentes en sentido contrario, y se los allegas a la persona que va a resolver esa controversia. Y yo creo que es súper importante, lo vimos ahora y cada vez va a tener más relación. Decía Olivia que lo relacionan, creo que en épocas recientes también nuestra Corte, si bien no está obligada, lo vimos cuando resolvieron el Plan B, que también llegaron una serie de amicus y que están relacionados en los proyectos y al final en la resolución, aunque no sean vinculantes, desde luego, ¿no? Sí, esta última parte, tal vez, Jorge, valdría sí la pena aclarar. Una cosa es que alguien que por impulso propio o porque forma parte de una de estas organizaciones presente un amicus es una parte, pero otra es que la Corte puede, con mucha libertad, con discrecionalidad, decir si el contenido de ese amicus puede ser, digamos, lo puede retomar para efecto de su resolución o simplemente tenerlo como un aspecto adicional, ¿no? Mira, en eso, César, a mí me gustaría hacer una comparación. El amicus curiae para la Corte equivale al Parlamento abierto para el Legislativo, ¿no? Es un poco, sí, vengan las ideas y vamos a ver qué sucede. Pero hay que estar conscientes que por lo menos en las controversias y en las acciones de inconstitucionalidad, una vez que estas son presentadas, la Corte tiene la mayor facultad de allegarse de todos los medios para su decisión. Es decir, ya la cuestión, el trabajo de oficio está permitido. No tiene que limitarse a los conceptos de invalidez, sino que está obligada a ver el parámetro social. Y lo que veíamos cuando empezamos en la plática de este programa en cuanto al interés social y la seguridad pública, pues evidentemente tienes que escuchar a todos para legitimar tus resoluciones. Máxime si vas a trabajar o si vas a hablar por conducto de tus sentencias. Entonces, escuchar a los especialistas, escuchar a los que saben, tomar en consideración sus argumentos, obviamente puede ser opcional, pero yo lo siento más bien obligatorio desde el momento en que están obligados a resolver el problema y que tienen la facultad de trabajar de oficio ya presentada la acción o la controversia constitucional. Muy bien, maravilloso. Me parece que con eso cerramos esta pregunta tan interesante que también nos hizo Víctor y nos ha llegado el tiempo de despedirnos. Les quiero agradecer la hospitalidad que tuvo la Escuela Libre de Derecho, las preguntas tan interesantes que nos formularon aquí sus estudiantes, alumnos y alumnas, y sobre todo este panel también de lujo. Gracias, Olivia. Gracias, Claudia. Gracias, Arturo. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Recuerden, este programa, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia, está pasando los martes a las 7:30 de la noche por Justicia TV y después se queda en YouTube para también quien los quiera ver. Están ahí todos los programas, así es que no se olviden de seguirnos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.